Están viendo sobre la pantalla el afiche que se ha hecho y que un poco o muy bien define la situación actual, el peligro de una tercera guerra mundial. No es escandaloso, ni es traído de los cabellos, ni mucho menos. La situación tiene esa connotación y puede generar un conflicto de esa naturaleza. Prácticamente Rusia está enfrentando a toda la OTAN y a los Estados Unidos a través de Ucrania en el campo de batalla. No, este conflicto no hubiera durado ni duraría, ni hubiera durado este año, un año como ha durado, si no fuera porque Estados Unidos y la OTAN participan activamente en el conflicto, apoyando indirecta, pero también directamente en la guerra. Indirectamente lo hace a través de proporcionando el armamento y la ayuda económica, entre paréntesis, como lo señala Perazo, y que hace que sea participante del conflicto, porque las armas y el armamento que tiene Ucrania es proporcionado por los Estados Unidos y por la OTAN, y cada vez va en un incremento mayor, lo que hace justamente peligrar la paz mundial. Además, al lado de eso hay una situación que en Ucrania se han construido a lo largo de estos últimos años, 30 últimos años, 15 centrales nucleares, 15 centrales nucleares. Y la más grande de Europa está justamente en Ucrania y está en la zona del conflicto en la parte sur, en Gerson, en Zaporizhzhia se llama, y tiene 6 reactores. Y constantemente esta central nuclear es bombardeada por el ejército ucraniano, justamente con el armamento que le está proporcionando los Estados Unidos. Comenzó inicialmente haciéndolo a los alrededores, después sobre la propia planta, y lo que pone en peligro que es hecho solamente de si afecta, como ha estado muy cerca de hacerlo, uno de esos reactores, producir una catástrofe de incalculables consecuencias. Podemos, como referencia, ver lo que sucedió en Ucrania cuando sucedió el accidente antes, en la época soviética, en Ucrania, y todo lo que implicó. Entonces, si eso lo trasladamos a lo de ahora, con esta central que tiene otras características, mucho más fuertes y mucho más potentes, entonces ya nos podemos imaginar lo que puede estar sucediendo. Pero yo lo que quisiera es remontarme un poco atrás para más o menos contextualizar, situar justamente este conflicto, donde podríamos encontrar el origen relativamente, ¿no? Y eso tiene que ver con los años 90, inicio del año 90, con la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, y el repliegue de la Unión y la disolución de la Unión Soviética. No solamente fue ese hecho, sino que en la práctica fue la disolución de la Unión Soviética. Se dividieron, se desmembró el país y se crearon una serie de repúblicas que antes formaban la Unión Soviética. Entre ellos, justamente Ucrania, Bielorrusia y otros muchos más, porque la Unión Soviética estaba conformada por 15 o 14 repúblicas, además de muchas otras. Entonces, en esas circunstancias se desintegra la Unión Soviética, se crean estas nuevas repúblicas y Occidente ocupa inicialmente lo que es la parte de la Alemania del Este o la República Democrática Alemana, como era su nombre en ese momento, y haciéndole a Gorbachev, que en ese momento era el dirigente de la Unión Soviética, la promesa y adoptando el compromiso de no avanzar más, sino solamente hasta a estos límites de la reunificación de Alemania. Sin embargo, eso no ha sido cumplido no ha sido cumplido en el trayecto de todo ese tiempo de ahí para ahora, sino al contrario, en sucesivas olas y en distintos tiempos, Occidente ha ido avanzando hacia Rusia, digamos, ya hacia Rusia, ¿no? Inicialmente incorpora a Alemania, pero después desata, estando ya Estados Unidos solos en la cancha y siendo la potencia hegemónica en ese momento, y habiéndose realizado en ese año justamente el encuentro y el consenso de Washington, Estados Unidos despliega su esfuerzo para concretizar ese control y ese dominio
sobre el mundo en forma global. Y entonces eso determina que primero desarrolle guerras como las de Yugoslavia, que desintegra Yugoslavia en más de 6 pequeñas repúblicas y acaba con el país que construyó Tito después de la Segunda Guerra Mundial de Yugoslavia. Se disolvió a la mala, a la guerra, ¿no? Fue una tremenda intervención. También en el tiempo del gobierno de Bush padre, el ex jefe de la CIA, presidente en ese momento, se produjo la primera intervención sobre Irak, la guerra de Irak, que también fue una guerra tremenda de parte de los Estados Unidos. Y así sucesivamente Estados Unidos, tanto por la vía armada directamente sobre algunos países, tanto europeos como del Medio Oriente y del Asia, comienza a expandirse y a tratar de tomar el control de todo el mundo. Y es así como sucesivamente estos países de Europa del Este, vale decir los países como Rumania, Bulgaria, Ucrania, Checoslovaquia, Albania misma, y todos estos países que antes constituían el campo socialista, uno a uno, y en el transcurso de estos años, va siendo tomado por los Estados Unidos y va incorporándolos, en muchos casos, tanto a la Comunidad Europea, pero fundamentalmente a la OTAN, que es la organización militar que existía el año 1849, creado por los Estados Unidos como punta de lanza de agresión contra el campo socialista, lo que fue respondido en su tiempo con el Pacto de Varsovia. Y entonces esa OTAN es la que amplía su control, su dominio sobre estos países, hasta finalmente a llegar a la situación en la que estamos en los últimos años, que llegaron hasta prácticamente la Polonia también, hasta llegar hasta al territorio de Ucrania. Y lógicamente Ucrania es un país que por su posición estratégica es un país que tiene límites con la Unión Soviética, con Rusia. Y el objetivo siempre fue de parte de Estados Unidos tomar Ucrania e incorporarla a la OTAN, cosa que la Rusia de actual no podía permitir porque era ya una amenaza directa contra su propio territorio. En ese sentido, Estados Unidos ha jugado sus cartas y en el 2014 produjo una revolución a colores, entre comillas, ¿no? En Maidán, que se le conoce, ¿no? Con una participación activa en el proceso de desestabilización y descarada, si se quiere, ¿no? Porque tuvieron en esas actividades participando directamente los representantes tanto del gobierno de los Estados Unidos, en el caso de Victoria Nuland, como en el caso del senador McCain, ya fallecido hace algunos años, quienes participaron activamente en la plaza Maidán para desestabilizar y provocar lo que en realidad fue un golpe de Estado contra el gobierno de Víctor Yanukovych, que en ese momento era el presidente de Ucrania, que era representante además elegido mayoritariamente por la gente del este de Ucrania, colindante con Rusia, y justamente donde en la parte del Donbass, donde están estas repúblicas que se proclaman después como respuesta a ese golpe de Estado, concretamente Lugansk y Donetsk, se proclaman como repúblicas independientes dentro de Ucrania y no reconocen la autoridad de ese golpe que se ha producido. También se produce igual medida en Kharkov, que es una ciudad, la segunda ciudad más importante de Ucrania después de Kiev, en Kharkov, la parte norte de Ucrania, y también en Odessa. Pero no se pudieron mantener, la represión fue tremenda. Recordemos que en uno de estos casos se incendió el local donde se refugian y queman a 40, 41 personas en el local de los sindicatos de la ciudad. Entonces ellos no pueden mantenerse, pero sí se mantiene la Lugansk y Donetsk en desconocimiento del gobierno central por ser un gobierno ilegítimo, espurio, y entonces se proclaman como república. A partir de ahí, del 14 hasta el año pasado, el 22, esas zonas se han mantenido como repúblicas independientes y confrontados militarmente con el poder central de Ucrania, de Kiev. Siempre fue así. Y lo que sucede es que para mí el 2022, el gobierno ucraniano, con el apoyo
decidido de parte de los Estados Unidos y la OTAN, pensaban lanzar una gran ofensiva para terminar de tomar vía militar con estas dos repúblicas. Ante esas circunstancias y ante la eventualidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN y a los Estados Unidos y sea una amenaza directa contra Rusia, hay que recordar que Moscú está a menos de 500 kilómetros de la frontera de Ucrania. O sea, ya se ponía en una situación que comprometía la seguridad del país. Y entonces, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, como las conversaciones de Minsk que se iniciaron en el 2014, precisamente auspiciado por Francia, por Alemania, participó Bielorrusia, participó Rusia también. A pesar de esas discusiones y que se trataron de establecer algunas negociaciones y conversaciones para buscar alguna forma de entendimiento entre ambas partes, incluso en algún momento se llegó a barajar que estas repúblicas autoproclamadas sean reconocidas dentro de un Estado federal pertenecientes a Ucrania, pero como unas repúblicas federales dentro del territorio de Ucrania. Hasta eso se llevó teóricamente a conversar, pero después por las revelaciones, tantos hechos, primero por la ex canciller alemana que en ese momento participaba en estas discusiones, la canciller Merkel, ¿no? Como después, posteriormente, por el presidente francés Hollande, ellos han declarado públicamente que realmente lo que hicieron es simplemente ganar tiempo para que Ucrania se fortalezca, reciba el apoyo militar, ¿no? De parte de Estados Unidos y la OTAN, justamente para desarrollar eso que iban a hacer el año pasado. Esa es la verdad de esas conversaciones y que traicionaron la buena fe que depositó tanto Rusia como Bielorrusia en ese tipo de negociaciones y que por boca de ellos mismos han revelado que no, que simplemente fue una maniobra en el ánimo de ganar tiempo para fortalecer y fortificar esa región del Donbass en la perspectiva de tener una confrontación con Rusia, tal y conforme ocurrió el año pasado, justamente un día como hoy, un 24 de febrero, en que a pedido y previo reconocimiento de Rusia y de su parlamento y del presidente Putin, de las repúblicas de Lugansk y la república de Donetsk, y ante el pedido de esas repúblicas de apoyo, ayuda de parte de Rusia, ante el peligro inminente de la ofensiva ucraniana, con todo el apoyo que indicó, entonces justamente se aprueba de parte de Rusia el reconocimiento en primer lugar y después la firma a través de una serie de convenios, el apoyo directo y la incorporación de esas zonas al territorio, a la República Rusa. Inmediatamente se desencadena toda una ofensiva sobre Ucrania de parte de Rusia, ¿no? Que prácticamente por la configuración geográfica, ¿no? Al norte, Ucrania está la capital sobre el río Dnieper y a no más de 30, 40 kilómetros están las fronteras sobre Bielorrusia, pero también en la parte norte-este está el territorio de Rusia. Y entonces desencadenan toda una gran ofensiva y prácticamente están a punto de tomar las principales ciudades como Kiev, como Kharkov y todas estas ciudades, y también estas partes de Lugansk y Donetsk. En esas circunstancias, a través de la mediación de algunos otros países, se inician conversaciones de paz. En primer lugar, directamente en los días finales de febrero, inicio de marzo, y después a través de la mediación de Turquía, del presidente Erdogan, que logra convocar a las partes para que se sienten en la mesa de negociaciones y traten de encontrar una alternativa, una solución que ponga fin a este conflicto y se busque una salida pacífica para el mismo. Eso se logró en ese primer instante, que estaba motivado justamente por esa gran ofensiva que desarrolló Rusia y que puso en jaque a Ucrania. Pero después de ese momento, esas negociaciones se paralizaron, se enfriaron, se desactivaron y simplemente lo que siguió fue lo que hemos visto durante todo este año, ¿no? Un fuerte enfrentamiento de parte de Ucrania sobre la parte del Donbass, de Lugansk y de Donetsk,
que además se incorporaron ya otras zonas de la parte sur de Ucrania, como es Gerson, también se incorporó y se incorporó a esta república y pidió su reconocimiento también con Rusia. Ya antes, en el 2014, justamente cuando se produce el golpe en Ucrania, en la parte sur, abajo, en la península de Crimea, donde está la base de Sebastopol, naval de Sebastopol, ahí la gente también se levantó, al igual que Lugansk, que Donetsk, y también a través de un referéndum y con la aprobación de más del 90% de esa población, acordó su incorporación a Rusia. Y entonces desde ese momento también Crimea estaba incorporada a Rusia, que históricamente siempre perteneció a Rusia, o sea, del tiempo de los zares y antiquísimamente siempre fue parte del imperio ruso. Sino lo que sucede es que en 1954, y siendo el secretario general, el presidente de la Unión Soviética en ese tiempo, que era Nikita Khrushchev, hizo aprobar un acuerdo de los organismos de gobierno y de partido en la Unión Soviética y le cedió, le obsequió, le regaló esa región de Crimea a Ucrania. Y en esas circunstancias es que Crimea se incorpora a Ucrania. Pero en verdad es que Ucrania siempre fue parte de Rusia históricamente. Y la gente, además que eso es importante saber, el 80-90% de toda esta zona que estamos hablando son gente de origen ruso y son ruso hablantes, todos ellos. Entonces, antes en la Unión Soviética convivían como una república de Ucrania incorporada a la Unión Soviética, hablaban el idioma ruso porque era el idioma de toda la Unión Soviética, pero hablaban y aprendían su propia lengua y en su propia lengua y aprendían la historia de su país. Eso ya no ha sucedido después de estos acontecimientos que le estoy indicando. Se ha desatado una rusofobia tremenda en Ucrania, de tal forma que están prohibido el idioma, está prohibido conocer su historia, una persecución tremenda, como también sobre los partidos políticos y las organizaciones ucranianas. En realidad lo que hay en Ucrania es una dictadura tremenda que además ha reivindicado para sí y para sus antecedentes a los organismos, a las fuerzas, a los partidos que fueron colaboradores con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y reivindican como sus héroes, por decir a Bandera, que fue un colaboracionista, un fascista de Ucrania, por decir, entre muchos otros, ¿no? Pero además han incorporado sus signos, sus banderas y sus héroes, de tal forma que incluso hay algunas divisiones, brigadas del ejército ucraniano que llevan abiertamente los nombres de ellos y nombres de las divisiones nazis que participaron durante la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es algo que ellos mismos han reivindicado y reclamado, y al contrario, todo lo que es la Unión Soviética, que fue en ese tiempo quien libera a Ucrania en 1943 de la ocupación nazi a costa de miles y miles de muertos, quienes ahora son perseguidos, sus monumentos son destruidos, ¿no? Y sus tumbas son profanadas. Entonces hay una situación de esa naturaleza en Ucrania. Justamente ese es otro de los motivos por los cuales Rusia interviene en Ucrania ante ese peligro de nazificación nuevamente de la sociedad, que no es extraño ni es único de Ucrania. Eso mismo se da en Polonia, se da en los otros países como Bulgaria, los otros países como Rumania. Hay una fuerte tendencia, o los países del Báltico como Lituania, Estonia, que reclaman abiertamente y proclaman como héroes de sus nuevos países, repúblicas, a quienes en ese momento eran los simpatizantes, los aliados del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una connotación de esta naturaleza. Como les dije al comienzo, el enfrentamiento ha durado lo que ha durado este año y es porque la participación directa e indirecta de Estados Unidos y de la OTAN en Ucrania es notoria y evidente. No sería exagerado decir que son más de 100.000 millones de dólares los que ya ha invertido Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, a través de proporcionándole armamento, básicamente, para que resista a Rusia
e impida su avance y consolidación en la zona y llegar a una negociación de paz. Justamente lo dijo también Jorge Perazo, hoy día China presentó un plan, un proyecto de paz, para buscar la paz, de 12 puntos para buscar la paz, ¿no? Y puntos muy, muy elementales que siempre han estado en la mesa de las negociaciones, como por ejemplo, en primer lugar, respetar la soberanía de todos los países; segundo, abandonar la mentalidad de guerra fría, de incorporarse a bloques o cosas por el estilo, sino que todos los países sean respetados y tenidos en cuenta; la necesidad de que cesen las hostilidades, ¿no? E inmediatamente se reanuden esas conversaciones de paz que hemos dicho que ya en algún momento hubieron, ¿no? También hay que resolver la crisis humanitaria, hay que resolver la crisis de los prisioneros y de la gente que ha sido afectada. También proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra. Otro punto que ha planteado China es el de mantener la seguridad de las centrales nucleares, justamente por lo que les estaba explicando anteriormente. Y consecuentemente con eso es que reducir los riesgos estratégicos que se pudieron originar. También plantea facilitar las exportaciones de los granos. Ustedes saben que Ucrania y Rusia son grandes productores de trigo, que es el alimento básico de la mesa popular en todo el mundo, ¿no? Y ellos son uno de los grandes exportadores, que producto de esta situación y producto de las sanciones que Estados Unidos ha aplicado, ha decretado contra Rusia, que son, aunque parezca mentira, son más de 10.000 sanciones las que Estados Unidos alrededor de este conflicto ha aplicado contra Rusia, más 2.000 más que habían acumulado, hacen un total de más de 13.000 sanciones que están aplicando Estados Unidos contra Rusia, en la perspectiva y en el ánimo y la esperanza que eso destruyera la economía de Rusia, cosa que no lo ha logrado, al contrario. Rusia ha sabido resistir y salir fortalecida de esta situación. Indudablemente que le afecta, claro que le afecta, pero no han logrado sus objetivos. Y al contrario, a quienes más han sido afectados son los países europeos y el resto de países, como los países africanos y los países, en cierta forma, latinoamericanos también, ¿no? Además de ese trigo que le digo, Rusia tiene mucha producción de productos y elementos que son muy necesarios, en el caso, por ejemplo, nuestro de Latinoamérica y de los países de África y Asia, ¿no? Que son los fertilizantes, por decir. Y así sucesivamente una serie de productos que están impedidos de ser negociados porque se ha prohibido totalmente el vínculo económico con Rusia, de parte de Occidente, de parte de Estados Unidos, de parte de la Comunidad Europea, y que sancionan a todos los países que se atreviesen a ir contra este tipo de sanciones. Entonces, se ha creado una situación de esa naturaleza. No ha sido absoluto porque hay países que tienen mucha autonomía, mucho poder, son muy grandes, como el caso de la India, como el caso de China, como el caso de Irán, como el caso de Pakistán y otros muchos países que han mantenido y mantienen su comercio. Al contrario, lo han incrementado porque han visto la posibilidad de obtener nuevas fuentes de abastecimiento de toda esa producción. Y en el caso del Perú también se da esa situación, ¿no? Es muy importante señalar el papel de América Latina y el papel de los BRIC, ¿no? Que desarrollan y que mantienen una posición bastante independiente por distintas motivaciones, no tanto ideológicas, pero sí económicas, básicamente, ¿no? En el caso de Brasil, con el mismo Bolsonaro, nunca se atrevieron a romper ese tipo de vínculos económicos, porque en el caso de Rusia es uno de sus principales compradores de productos como la soya o como sus carnes, entre otros muchos productos también que tiene Brasil y que surte a Rusia, ¿no? O también ellos compran a Rusia mucho fertilizante, por decir, entre otras muchas cosas. Tienen convenios y relaciones incluso a nivel del intercambio espacial, tal punto que hay una base rusa en el territorio brasileño donde se han hecho algunos lanzamientos también. Igual con Argentina y otros países. Y en América Latina, felizmente que los países han mantenido una actividad bastante independiente, a pesar de toda la presión que ejerce indirecta y directamente los Estados Unidos contra estos países. O sea, no es algo fácil mantenerse en esa situación, pero se ha logrado. Eso es lo que propone China, poner fin a las sanciones unilaterales justamente para mantener y posibilitar
de trabar estas relaciones, mantener estables las cadenas de suministro, que es muy importantísimo, y promover la reconstrucción post-conflicto, incluso comprometiéndose China en ser uno de los aportantes para lograr estos fines. Eso es lo que ha propuesto China y que es entendible y es comprensible y que es una buena plataforma para iniciar las negociaciones. Sin embargo, ya han sido respondidas inmediatamente por Biden hoy día, hace pocas horas, ¿no? Y ha manifestado que si Putin está de acuerdo con eso, nada bueno hay en eso. Y prácticamente las ha rechazado, ¿no? Y de parte de Ucrania, a través de su presidente, el comediante, han manifestado que ellos van en este año a iniciar actividades militares para recuperar todo el territorio perdido y recuperar Crimea. Entonces, ante esas circunstancias, las perspectivas son justamente de que este conflicto continúe, se intensifique, se expanda con la incorporación seguramente de otros países. Ahorita mismo Ucrania está amenazando actuar militarmente sobre una franja muy delgada que existe en la parte sur de su territorio, porque ellos tienen frontera con Moldavia. Moldavia al sur tiene una frontera extensa con Ucrania. Pero justamente en esa zona fronteriza entre Ucrania y Moldavia hay un territorio extenso, pero muy delgado, una pequeña franja que se llama Transnistria. Y esa franja, que también tiene una población fundamentalmente de origen ruso y que desde ya mucho antes también se había proclamado en cierta forma independiente, no teniendo el reconocimiento de los otros países, pero sí ejerce de hecho su autonomía y su soberanía, y además que en esa zona se encuentra un destacamento de paz muy significativo de Rusia, de más de 4.500 soldados. Ucrania amenaza con extender o invadir esa franja que les estoy indicando, lo que generaría que el conflicto trascienda, incorpore a ese territorio y posiblemente a Moldavia, que es parte de ese territorio, ¿no? Como también al norte de Ucrania, al norte de Kiev, en la parte norte del país, está Bielorrusia, que es un estrecho aliado de Rusia y que también está siendo constantemente amenazado y provocado por Ucrania con invadir la zona, lo que motivaría por justamente esa alianza que existe entre Bielorrusia y Rusia, que tome una parte activa y participe en un hipotético conflicto, como que se está ya configurando. Estamos hablando de lo que puede suceder. En el mejor de los casos, las conversaciones de paz, pero ya les digo que están de hechas negadas, al contrario, se responde con más agresividad, y de otro lado, esa agresividad justamente puede conllevar una ampliación de este conflicto a varios países, incorporando a otros que están muy cerca del conflicto y que tienen muchos intereses sobre Ucrania, como es el caso específicamente de Polonia. Además que Ucrania dentro de su territorio tiene minorías como húngaras, como moldavas, como rumanas y de otras nacionalidades, y que esos países también están reclamando sobre esa gente. Entonces, peligra por ese lado la integridad de Ucrania, básicamente por el caso de Polonia, que siempre ha tenido ambiciones y expectativas y reivindicaciones sobre el territorio ucraniano. Entonces, que esto se vuelva ya algo muy incontrolable y que ponga en serio peligro la paz mundial. Eso en el caso de Ucrania y la situación que está pasando, los antecedentes y lo que pudiera pasar en un futuro próximo puede pasar, ¿no? Paralelamente a esto tenemos el problema también de China, Taiwán, que es el otro gran conflicto que está pendiente y que Estados Unidos quiere revertir la situación para recobrar sus posiciones que tuvo anteriormente, pero que difícilmente lo va a lograr. Pero sin embargo está en ese ánimo y en esa intención, no desde ahora, sino ya desde hace muchos años. Y entonces la situación que se dibuja para la humanidad, para todo el mundo, es justamente de esa naturaleza. Se trata de evitar eso y luchar porque eso no suceda, pero también es necesario advertir sobre los peligros que existen en este momento.